Levanto mis manos, cierro mis ojos. Domingo 18 de junio, tercer domingo ya de este mes de junio, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Déjeme contarle que este día domingo es el 11º domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Ya el tiempo de las fiestas litúrgicas pues ha pasado y ahora retomamos una vez más el tiempo ordinario. Ahora, recuerda usted que el tiempo ordinario es el tiempo más largo, ¿verdad?, del año litúrgico, ya que allá en enero pues comenzamos allá por el 15 de enero, recuerdo que estábamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Así llegamos al octavo domingo, cuando el 22 de febrero celebramos ceniza, miércoles de ceniza, y con esa celebración abrimos un paréntesis por 40 días, ¿verdad?, que fue el tiempo de la cuaresma. Luego, al terminar la cuaresma, siguió el paréntesis con el triduo pascual, ¿verdad?, jueves, viernes y sábado santo, y continuamos el paréntesis el día domingo de resurrección por 50 días más. Así, ¿verdad?, hace 4 domingos estábamos celebrando Pentecostés, y con esa fiesta pues cerrábamos el tiempo de Pascua, ¿verdad?, y retomábamos el tiempo ordinario. Pero obviamente estábamos en fiestas litúrgicas, ¿verdad? Celebramos el domingo de la Santísima Trinidad, que correspondía al 9º domingo, ¿verdad? Porque recuerde que en el 8º domingo del tiempo ordinario, le decía, hicimos una pausa. Entonces, el domingo de la Santísima Trinidad, después de Pentecostés, correspondió el 9º domingo del tiempo ordinario. Luego el domingo pasado, que celebrábamos Corpus, ¿verdad?, que era el 10º domingo. Y así hoy pues ya oficialmente retomamos el tiempo litúrgico con el 11º domingo del tiempo ordinario. Esa es la explicación, ¿verdad?, del por qué hoy pues es el domingo 11. Y el evangelio para hoy está tomado de San Mateo. Ahora, déjeme contarle rapidito, antes que se me olvide, el tiempo. ¿Por qué se llama tiempo ordinario? Y se llama tiempo ordinario, hermanos, porque la mayoría de fiestas fuertes ya pasaron. Y a mí me encanta, fíjese, este tiempo, que por cierto, insisto, es el más largo del año litúrgico, porque en este tiempo ordinario tocamos temas diversos, ¿verdad? Durante la cuaresma, pues la preparación para la muerte de Jesús. Durante la Pascua, pues el tema era la resurrección, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir tocando temas diversos, ¿verdad? Por eso yo le invito para que cada domingo usted se congregue y usted pueda recibir esas diversas enseñanzas que nos van a ir ayudando a poder conocer a Jesús, a poder creer en Él y obviamente a poder servirle mejor. Ahora sí, el evangelio de este día, San Mateo capítulo 9, versículos 36 en adelante hasta el capítulo 10, y del versículos del 1 al 8. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de ellos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo,
y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos. Echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído, rápidamente podríamos nosotros dividirlo en dos partes. La primera parte, que es la exhortación del Señor Jesús a sus discípulos, haciéndole ver la necesidad de trabajar por el reino de Dios. Y la segunda parte, el envío que el Señor hace de estos discípulos, con el cual ahora ellos se convierten en apóstoles. Y es interesante cómo el Evangelio de Mateo nos presenta en los últimos versículos del capítulo 9, que es lo que hoy hemos leído, un resumen de lo que era la obra pastoral, la obra misionera, la obra mesiánica del Señor Jesús. Vemos cómo nos dice que al Señor Jesús lo seguían multitudes que andaban extenuadas, andaban desamparadas. Mateo las describe como ovejas sin pastor, o sea, personas que andaban sin rumbo. Pero estas multitudes habían encontrado en el Señor Jesús palabras de consuelo, habían encontrado palabras de vida eterna. Por tal razón, ellos le seguían al Señor a donde quiera el Señor iba. Y el Señor, pues, se compadecía de ellas, ¿verdad?, proveyéndoles lo necesario, sanando a sus enfermos y pues acompañándoles en sus necesidades. Esto hace que el Señor sienta la necesidad ahora de multiplicar el trabajo que Él está haciendo, de multiplicarse en sus discípulos, y obviamente va a sentir la necesidad de enviarlos a anunciar, ¿verdad?, enviarlos a predicar la palabra. Y por esa razón es que les dice: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Esta frase, hermanos, es muy conocida, ¿verdad? La cosecha es mucha o la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Y muchas veces esta frase se ha utilizado para demostrar que la obra de Dios es mucha y la gente que se dispone a hacer la obra de Dios es poca. Pero fíjese que en realidad no es eso lo que este texto quiere decir o lo que el texto nos enseña, ya que recordemos que dice: la cosecha es mucha. Y aquí cabe la pregunta: ¿qué es la cosecha? La cosecha, hermanos, en cualquier punto de vista que lo querramos ver, es el fruto de lo sembrado, ¿verdad? O sea, cuando alguien siembra una semilla cualquiera, obviamente esa semilla va a cosechar, claro, en cantidad. Pero aquí es donde nosotros entonces podemos preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué es lo que está cosechando nuestra sociedad? Y obviamente está cosechando lo que ha sembrado. Y creo que para darnos cuenta lo que se ha sembrado en esta sociedad es fácil, solamente de ver lo que la sociedad está cosechando. Y es bastante claro
que esta sociedad está cosechando pecado, que está cosechando corrupción, violencia, intolerancia, injusticia, soberbia, ¿verdad? Todo ese tipo de acciones que son los que se han sembrado. O sea, a veces hay personas que dicen, ¿y por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿O por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque, hermano, tristemente eso es lo que se ha sembrado. Eso es lo que se ha sembrado en todas las generaciones. Eso es lo que el ser humano, ¿verdad?, ha estado promoviendo. Y claro, eso es lo que se está cosechando. Pero eso no es solamente de hoy, fíjese, ya que durante toda la historia siempre la maldad, el pecado, la soberbia ha estado siempre a la orden del día. Y ahí es donde el Señor dice, miren, el pecado es mucho. Ahora, si el pecado es mucho, lamentablemente dice, los trabajadores son pocos. Ahora, cuando aquí habla de los trabajadores, ¿quiénes son los trabajadores? Pues yo podría agregarle los trabajadores del reino. Bueno, los trabajadores son los que siembran la buena semilla del evangelio. Porque recuerde, los que recogen la cosecha no somos nosotros. Los que recogen la cosecha son los ángeles de Dios, ¿verdad? Que ese ya es otro tema. Pero cuando el Señor habla de los trabajadores, ¿verdad?, son aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Son aquellas personas que están esparciendo la buena semilla para que la cosecha cambie, para que la realidad, la situación pueda mejorar. Pero curiosamente dijo el Señor que esos trabajadores son pocos. Son pocos, hermano. Sí, mire, son muchísimos más los que hacen el mal. Pero aquí es donde nosotros debemos de comprometernos. O sea, para ya no ser del montón, para ya no seguir cosechando maldad. Por ello es que es hermoso como el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y hemos hablado que cuando les dijo, ustedes son la sal, les dijo, a través de ustedes, esta tierra se va a preservar. Y yo le puedo decir, hermano, usted como servidor, usted como creyente, usted como un hijo de Dios, usted podrá decir, pero si yo es sencillo lo que hago. Sí, pero aunque sea sencillo lo que usted hace, es algo que va transformando la realidad que este mundo tiene. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero ¿podemos hacer más? Claro que sí. Y el Señor nos dice qué tenemos que hacer. Vea que dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Tenemos entonces que orar, tenemos que rogar a Dios que llame obreros, que los prepare para que los envíe. Tenemos que decirle, Señor, mira cuánto pecado, Señor, cuánta injusticia. Padre Santo, envía obreros. Créame que en lo personal yo le puedo decir, cuando veo tanta necesidad, cuando veo tanta hambre de Dios, cuando veo tanta persona enferma, necesitada, y a veces, perdone, somos tan débiles, a veces somos tan frágiles, cuando vemos tanta necesidad, pero también cuando podemos experimentar tanta fragilidad en nuestra vida. Y ahí es donde a veces le decimos, Señor,
manda obreros, Señor, manda gente joven, manda, ¿verdad?, personas jóvenes, fuertes, porque ya algunos ya estamos cansados. Y obviamente el cansancio, el desgaste, pues la edad, etcétera, agobia. Pero a eso es lo que el Señor dijo: oren para que Dios llame obreros, para que los prepare, para que los envíe, ¿verdad? O sea, esa es nuestra tarea, fíjese. Y por eso yo agradezco a todos los que comparten este audio, porque de esa manera, mire, estamos haciendo la obra de Dios. Ahora, ahí es donde Jesús entonces, ante esa realidad, va a enviar a sus discípulos. Y claramente nos va a decir Mateo que los envía a predicar la palabra, a expulsar demonios y a sanar toda clase de enfermedad. Pero para esto, el Señor les da poder. Y por eso dice la palabra, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para hacer estas cosas: poder para expulsar demonios, poder para sanar y poder para predicar. Porque si usted se da cuenta, en esas tres cosas siempre debe de haber el poder de Dios. Pero luego se nos presenta los 12, ¿verdad?, los 12 apóstoles. Mateo nos da el listado de los 12, que ahora ya no les va a llamar discípulos, fíjese, sino que los va a llamar apóstoles, porque la palabra apóstol significa el enviado. Y obviamente ahora los envía. Y los envía, hermanos, con instrucciones precisas. Les dice: vayan y proclamen que ya se acerca el reino de Dios. Vayan y curen a todos los enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios, hagan la obra de Dios. Y alguien podrá decir: pero ¿cómo es que vamos a sanar a un enfermo si no somos nosotros Dios? Sí, hermano, ya dijo, no somos Dios, pero somos enviados por Dios. Y reconocemos que Dios es el que sana, que Dios es el que obra, el Señor es el que se glorifica. Pero nosotros debemos de hacerlo en nombre de Dios y con el envío que Él nos da. Por esa razón, quiero recordarle que también el Señor a nosotros nos ha empoderado. También el Señor nos ha dado el poder del reino de Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, porque el reino de Dios es poder. Ese poder que el Señor ha dado a su pueblo para que podamos anunciar la palabra, porque la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios debe de predicarse con poder. Y cuando se predica con poder, cuando se predica con autoridad, ahí es donde los demonios huyen, ahí es donde suceden cosas maravillosas. Con esa autoridad y con ese poder también debemos de expulsar demonios, ¿verdad? El demonio sabe y conoce la autoridad de Dios. Y por esa razón es que no es a mí, porque hay gentes o hay personas que dicen: es que mire, eso de expulsar un demonio hay que estar bien preparado. Fíjese, hermano, que no, simplemente hay que conocer el poder de Dios, ¿verdad? Hay que estar consciente, claro, convencido que usted tiene el poder de Dios. Pero también el Señor dijo: resuciten muertos. ¿Y cómo? Con el poder de Dios. Echen fuera demonios. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Vea qué hermoso es el poder de Dios. Ahora termina cuando el Señor dijo: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios, los milagros de Dios no se venden.
se dan porque es el Señor el que los hace. Ahora alguien podrá decir, mire, pero podemos dar ofrenda. Bueno, esa es una obra en agradecimiento a Dios, ¿verdad? Porque reconocemos que, yo siempre he dicho, fíjese hermano, Dios no necesita dinero porque todo el dinero es de Él. Pero la iglesia, la obra de Dios se hace muchas veces con dinero, porque es obviamente con dinero que se pagan algunas cosas. De hecho, yo agradezco infinitamente a todos aquellos que pues ayudan, ¿verdad?, con sus ofrendas. Muchísimas gracias. No es un pago, tampoco es un cobro, porque gratuitamente recibimos del Señor la obra, gratuitamente debemos de hacerla, por sobre todo para honra y gloria de Dios. Por eso, hermanos, en este domingo, que el Señor bendiga nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.